Una de las novedades dentro del escenario electoral era este nuevo espacio, el Encuentro Popular Tierra, Techo y Trabajo, con la referencia inevitable de su candidato a diputado nacional, Luis Delía, y también estamos empezando a destejer un poco, a ver cuál era el armado más regional, un espacio novedoso, lo decíamos, con la composición, bueno, de Miles, de Delía y también del Partido Comunista. Precisamente ya estamos aquí en el piso con uno de sus candidatos a concejal, con Nicolás Ramos, referente del Partido Comunista aquí en la región. Muy buenas tardes, Nicolás, y bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. No, por favor, bueno, te comentamos un poco, la idea era empezar a indagar en los candidatos, en las propuestas sobre todo, ¿no? Porque más allá de las candidaturas, de los nombres, atrás hay plataformas, hay programas, hay partidos, y eso es lo que nos parece muy interesante que se ponga sobre la mesa en los momentos en todo momento, pero bueno, en los electorales es un momento muy sensible. No sé cómo ven a esta situación ustedes. Sí, estas son unas elecciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires porque un poco la situación nacional en general se viene a disputar acá en esta provincia. O sea, es una elección que viene nacionalizada, con los principales candidatos de todas las fuerzas políticas que están disputando acá. Que juegue Cristina a senadora es parte de eso, ¿no? Así que es una elección que tiene las particularidades bonaerenses, pero al mismo tiempo todo el aditamento nacional. En ese marco es que se constituye el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo, con fundamentalmente, si bien hay más organizaciones, las dos que aportamos la personería electoral somos el Partido Comunista y el Miles de Delía. Disculpame, ¿qué otros espacios aquí en La Plata, por ejemplo? Tenemos o en la región? Instrumentos por la Solidaridad de los Pueblos, que es una organización política, un partido que todavía no adquirió la personería, pero está en eso, que tiene mucho desarrollo en lo que es la comunidad boliviana, que acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo, es muy importante, y sobre todo en el Cordón. Bueno, y organizaciones sociales, la Agustín Tosco, que es una organización territorial, acá, y después en otros lugares hay fragmentos del Partido Comunista que está con distintos proyectos en distintos lugares, no están todavía teniendo, o sea, están en discusiones de partido, entonces cada uno tiene libertad de acción, entonces en algunos municipios están con nosotros, hay gente del Partido Solidario, hay distintas expresiones de movimientos de mujeres y demás. Claro, respecto a eso, Nicolás, ¿qué inserción tiene el Miles, el Partido Comunista? ¿En qué lugares tiene inserción en La Plata? Bueno, en La Plata tenemos trabajo territorial en los barrios, fundamentalmente en Los Hornos, en San Carlos, en Villa Elisa, Villa Elvira, perdón. Uh-huh. Y particularmente nosotros los comunistas también estamos en los gremios, en ATE, en SUTEBA y en la universidad. Sí, la universidad clave, uno cuando lee las listas, todas de punta a punta, todos los colores políticos están atravesados por las referencias universitarias, o ex militantes, o gente vinculada a la docencia. Es una escuela de formación militante la universidad. Mueve socialmente y políticamente la ciudad. Y además es un sector importante, vos tenés 110.000 estudiantes, es buena parte de la población real de la ciudad, está ahí expresada. Uh-huh. El nombre del frente, del encuentro, que es Tierra, Techo y Trabajo, las 3T, ¿no? Popularizadas por el Papa Francisco. ¿Cómo ustedes toman? ¿Qué vinculación en ese aspecto? O sea, el nombre completo es Encuentro Popular, que viene un poco también a discutir el concepto, el perfil que nosotros pensamos que debe tener una fuerza política que encarne el proceso de transformación. ¿Se me escucha bien? Sí, un poco más quieto. El problema de la tierra, el techo del trabajo, entendemos que es lo central, lo que a nivel programático, lo que representa, y además eso nuclea el reclamo de todas las organizaciones territoriales y sociales de la Argentina. Uh-huh. Es también parte de lo que es el planteo, y ahí se coincide con lo que vos decís del Papa y ese movimiento, pero que es los movimientos sociales lo han tomado como propio la consigna, y bueno, es parte de nuestra identidad.
Encuentro popular, yo decía, popular un poco en discusión del concepto de ciudadano, incluso. Que también en ese sentido es que surge esta fuerza política. Nosotros somos parte, o fuimos parte de la convocatoria, no, somos también, de Cristina, a conformar un frente contra el ajuste, contra la entrega, contra la represión que expresa el gobierno de Macri. Y las dificultades que tiene constituir ese frente fueron los que dieron como resultado estas dos alianzas, Unidad Ciudadana y el Encuentro Popular. Ya nos vamos a meter en ese punto específicamente. Antes decía, la cuestión tierra, techo y trabajo es una elección nacionalizada, donde puntualmente además la elección de la provincia con la figura, siempre ha sido clave la provincia, pero con la figura de la expresidente de Cristina, muchísimo más importante que otras elecciones. No, además deja rezagada la elección de capital, la deja muy al costado de la visión a nivel nacional de lo que es la elección. Sí, definitivamente, pero también tenemos una elección local en La Plata, en la cual particularmente vamos como candidato, que también es una elección donde tiene su espejo en lo que viene sucediendo en la provincia y lo que viene sucediendo en el país. Y justamente, ¿cuál es usted la evaluación que hacen de este escenario platense con los primeros 2 años de Julio Garro, con un gobierno que se fue muy deslegitimado como el de Bruera? ¿Qué análisis hacen de estos año y medio, casi 2 años? Mirá, nosotros fuimos parte del intento de esa cara a Bruera. O sea, nosotros siempre fuimos críticos de la gestión de Bruera, entenderla que estaba vinculada a los intereses, a los poderes de acá de la región capital, sector inmobiliario, los medios hegemónicos que están vinculados fundamentalmente es el sector inmobiliario y el empresarial, que es de la noche platense. En ese sentido es que las políticas de Bruera eran criticadas por nosotros por ser cosméticas en la ciudad y en las que eran de fondo, por ejemplo, la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, el COU, tuvo que ver con favorecer al sector inmobiliario, al lobby inmobiliario. En ese camino, bueno, sufrimos lo que fue la inundación, nosotros responsabilizamos a eso, incluso la Universidad de La Plata, ingeniería particularmente, venía alertando de las dificultades que tenía el ordenamiento, y no solamente la infraestructura, sino también el ordenamiento para resistir a una situación de esa. Toda esta crítica que nosotros hacemos al bollerismo y por el cual fuimos parte de las listas que intentaron sacarlo incluso en las PASO para que no se generaba el riesgo de lo que después sucedió, que ganara Garro, porque nosotros entendemos y entendíamos en ese momento que Garro iba a representar una continuidad en el sentido y también una profundización en dar respuesta y representar a esos sectores de poder de la ciudad. Eso se verificó en 1 año y medio rápidamente. El gobierno de Garro no solamente mantiene ese perfil, sino uno se pone a mirar las noticias, cómo está encarando la campaña el gobierno de la ciudad, y vieron que pusieron luminarias LED en calle 13. Entonces digo, está bien que haya iluminación en calle 13, pero seguimos teniendo en la ciudad de La Plata un abandono de la periferia y una concentración de la obra pública en el casco urbano, en el casco histórico. Y repiten ese comportamiento, las acciones cosméticas. Viste que antes Alac sacaba y ponía una rambla, y era así, iba y venía. Lo mismo está pasando, la obra se concentra en el casco y la periferia queda abandonada. El negocio con la empresa recolectora de basura Azul, no solamente ahora le compraron los camiones, le aumentaron el canon que le dan, le extendieron la licitación le extendieron la licitación, sino que esa empresa, que ahora se le paga más, se pasó de 400 a 600 millones de pesos, sigue sin cubrir la totalidad de la ciudad de La Plata. O sea, se concentra acá en la ciudad. Yo vivo acá en el casco, tengo todos los días la calle barrida por los cooperativistas, que los puso el gobierno
para ayudar a esta empresa, ¿no? O sea, le banca parte del personal, le compra los camiones y las máquinas, y encima le aumenta el canon, y la empresa no ofrece ningún servicio mayor. O sea que el municipio sigue favoreciendo a ese sector económico, ese sector empresarial, muy amigo del gobierno. Y tenemos que la obra pública, las cloacas, tenemos buena parte de la ciudad, más del 50% sin acceso al gas corriente, por ejemplo, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa situación se sigue verificando, se continúa y se profundiza. Si vos te pones a mirar, yo decía el tema de la campaña, cómo la encara Cambiemos en general, y en particular no es la excepción, Garro y Morroy, que es candidato de ellos, plantean la herencia recibida de Bruera. Entonces, como todos tenemos una crítica a Bruera, lo primero que uno hace es comprar eso. Claro, si Bruera fundió, se robó los jueguitos, entonces, claro, pobres muchachos. Pero se hizo un análisis, incluso salió en algunos medios, alternativos más que nada, de lo que fue el presupuesto del 2000, o sea, que se aprobó 2015 para 2016, y cómo se utilizó y cómo fue el balance de eso. Y en el balance del presupuesto 2016, esa herencia recibida, el gobierno de Garro, primero recorta en áreas estratégicas, y luego las subejecuta, o sea, gasta menos de lo que ya había recortado, y le gasta menos del 100%, o sea, a veces del 50%, a veces del 80%, en, por ejemplo, desarrollo social, en salud hay una fuerte salud, incluso en seguridad, que es el discurso de Cambiemos, de fortalecer la seguridad, y donde sí verificamos que los tipos no hay inversión en seguridad, en mayor presencia, si querés, en una acción que pueda contener y dar respuesta a una demanda popular, pero sí tenés una acción policial, y esto ya es todo Cambiemos, nivel nacional, provincial y municipal, de amedrentamiento. Entonces, a nivel de seguridad, ellos, ¿para qué tienen las fuerzas de seguridad? Evidentemente para reprimir, que es un poco la discusión que hacíamos nosotros los comunistas con respecto a las policías municipales, que podían llegar a ser el ejército o la pesada del intendente de turno. Y ahí en ese sentido, uno ve que, si me decís esto es cierto, que hay una subejecución, por ejemplo... Yo quería decir una cosa más y denunciarla, el tema de las racias, y lo de los colectivos, sí, pero sí, también amedrentamiento en los espacios públicos, en las plazas. Hay una acción policial que no tiene nada que ver con la seguridad, sino con el amedrentamiento y con la represión a la población en general. Sí, sí, lo hemos charlado aquí hace 2-3 semanas. De hecho, a mí me tocó vivir una de esas en la bajada de la autopista. Te iba a comentar justamente el tema seguridad. Uno ve que va a ser uno de los ejes grandes de la campaña. El de Cambiemos lo ha sido siempre. De hecho, uno mira su principal candidata, es Carolina Píparo, que bueno, viene de ese palo, más allá de lo que puede representar ella en términos personales y demás, es una figura del combate contra la seguridad y demás. De la mano dura. De la mano dura. Y el segundo candidato de la lista de Unidad Ciudadana es Escudero, que era el secretario de Seguridad de Bruera, que de hecho hoy mismo ya le salió a discutir que están vaciando la policía, bueno, un eje de seguridad que va a ser nuevamente en la local. Claro. Va a ser un eje de campaña. Siempre ese tema de la seguridad es un tema complejo para las organizaciones populares. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo se puede abordar? El tema no hay que tener miedo a discutir el tema de la seguridad. El tema es el rol de las fuerzas de seguridad. Por eso yo decía, más allá de el gobierno de Cambiemos, y yo lo expresaba en el tema económico, cómo ellos en el presupuesto no mejoraron la capacidad operativa de una fuerza que tiene que controlar el normal funcionamiento y de la sociedad y demás. Digo, distinto es el rol que le dieron y la vía libre que le dieron a sus fuerzas para cumplir otro rol. El tema es, la perspectiva es si la seguridad tiene que ser acompañamiento, es una presencia de las fuerzas de seguridad, o si tiene que ser una presencia represiva de esas fuerzas de seguridad. Y lo que hace Cambiemos es eso. Entonces, un poco se burlaban algunos medios digitales del éxito de las racias, que el primer éxito fue encontrar 4 porros que un pibito llevaba. Sí, sí. Entonces, evidentemente, la intención
es eso, el rol que le asignan, incluso el de Carolina, más allá de su desgracia, de su reacción y lo que representa después. Esa lucha fue el tema de las penas, la mano dura, distinto de ver cómo se soluciona un problema que es multifacético, que tiene que ver con donde tenés que encarar la igualdad de oportunidades, la distribución del ingreso, igual, no es el problema igual que la educación. El tema de la educación no es un tema que es poniendo más docentes o pagándole más al docente y nada más, que si bien es una parte importante. Después hay una cuestión de garantizar que el pibe pueda comer en la casa, que el padre tenga laburo, que el ambiente familiar sea un ambiente que incentive el aprendizaje. Digo, hay una complejidad, una multidimensionalidad de esos aspectos, como te digo, el educativo, que a veces se simplifica. Imagínate el de seguridad, que tiene mucho más factores, porque tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con otras cuestiones. Recordamos a todos los oyentes que estamos hablando con Nicolás Ramos, ¿sí? Es candidato a primer concejal por el Encuentro Popular Tierra, Techo y Trabajo, que bueno, el espacio integrado por el Miles y el Partido Comunista. Y vamos llegando a las últimas preguntas. Facu, ¿querés Sí, hacer? dale. No, que Nicolás, recién mencionabas que dentro del espacio también hay organizaciones de mujeres, y por ahí una temática que afecta a la ciudad de La Plata como al país en general, tiene que ver con la violencia de género y con las estrategias que se estuvo dando el feminismo para empezar a elaborar el tema de las políticas públicas. No sé cómo la están viendo por ahí. Sí, nosotros estamos preocupados y va a ser parte de lo que es nuestra propuesta de campaña con cómo viene encarando el gobierno de Cambiemos. Yo cuando digo gobierno de Cambiemos voy a tener que hablar siempre, tenemos la casualidad o la desgracia de que tener alineado la nación, el gobierno provincial y el municipal. Y coinciden los tres en tener una desatención en ese asunto y una desinversión y en definitiva no tenemos nosotros acá los refugios. Se intenta tercerizar la política de lo que es la atención a la violencia. El tema de la salud reproductiva, por ejemplo, nosotros veníamos de una situación donde tenías anticonceptivos, preservativos en las salitas o en los hospitales, eso desapareció. Es un gobierno que, por ejemplo, al colectivo trans se encarga de reprimirlo, amedrentarlo, matarlo, y lo que le ofrece como salida distinto es el cupo trans y demás, por lo cual luchamos y que se logró y que no se aplica. Les ofrece una zona roja para que puedan ejercer la prostitución, o sea, se les incentiva para que ese sea el camino de ese colectivo. Nosotros justamente somos opuestos a esa política. Lo que planteamos es que es necesario, por ejemplo en el caso del colectivo trans, garantizar el cupo trans, la capacitación de las compañeras, la solución al tema de la prostitución, que también se lo criminaliza, planteándolo como travesti es el narcotraficante, es el dealer del casco urbano. Y entonces, criminalizando ese sector, es la política de Garro, que Garro ya desde antes de ser intendente ya venía planteando que eran personas enfermas, ya había una estigmatización. Y entonces la cuestión de género en general de Cambiemos no solo deja mucho que desear, sino que es contraria a los intereses de género. Y después yo quería plantear una cosa, porque se me había quedado interrumpido el tema de la herencia recibida. Que yo analizaba el tema del presupuesto y decía cómo subejecutaron y recortaron partidas centrales, pero en contraposición sobreejecutaron en un 300 o 800% partidas como lo que eran las contrataciones, los alquileres de locales, de equipos. Eso fue en un 300%, el tema de el aumento del canon de ESUR y demás, pero después en un 800%, o sea que se pasó de cifras de 2 cifras a 3 cifras,
el presupuesto del personal, de los gastos operativos, de los gastos de personal funcionarios, digo, de la municipalidad. Entonces, evidentemente no hay una herencia recibida, sino que es definitivamente una política del gobierno de Cambiemos, el tema de beneficiar a los grupos de poder, y eso en detrimento de los intereses de la población. Uno cuando analiza, ya para ir cerrando, estamos ya casi en el borde de las 5, cuando analiza los últimos años del Partido Comunista, no puede entender cómo es que hoy no forma parte del espacio Unidad Ciudadana, que es una perspectiva que impulsó, incluso con la referencia y con la candidatura de Cristina Kirchner. Usted en un comunicado que sacan en junio, cuando se hace ese cierre de listas sobre la hora que entran, bueno, son notificados que no van a poder integrar la Unidad Ciudadana, denuncian que han sido excluidos. ¿Cómo, si se puede brevemente, rearmar ese proceso y sobre todo, cómo es que, habiendo sido excluidos, igualmente, no presentan candidatos a senadores nacionales, militando obviamente abiertamente la candidatura de Cristina? Un poco lo aclaraba al principio. Es necesario que en estas elecciones se derrote el proyecto del macrismo. Entonces, es indiscutible la necesidad de que gane Cristina en las elecciones a senadores. Que Cristina le gane encima al referente o al responsable del conflicto docente, que fue el conflicto sindical más importante que tuvo el país, pero además de la provincia de Buenos Aires. Que es Bullrich, digo, ¿no? El ministro Bullrich. Candidato a senador. A senador, el que compite con Cristina. Entonces, es necesario que gane Cristina y por eso es indiscutible. Nuestra participación dentro de la Unidad Ciudadana tiene que ver con las dificultades de la conformación reciente de ese frente y las disputas que existen, y entendemos nosotros que era necesario constituir el espacio del encuentro popular, porque tenemos que discutir si queremos volver y volver mejores. Es así, si el campo popular pretende volver a la Rosada y no repetir errores y desaciertos que sí tuvo, y por eso hubo una derrota en el 2015, es necesario construir una fuerza política que pueda sostener, pero que también pueda presionar por esos cambios, por esos avances, por esas conquistas. Entonces, un poco en la discusión y en el debate interno, es que nosotros nos atrevimos a poder discutir la lista. Un poco somos críticos de cómo quedó conformada la lista de Unidad Ciudadana. Si bien son todos compañeros, todos tenían que estar, el perfil que tiene la lista a nosotros no nos termina de cerrar, porque pretendemos que el Frente Ciudadano, o ese espacio que represente a la vuelta del pueblo a la Casa Rosada y la derrota de la restauración conservadora, sea una fuerza política que exprese a ese pueblo que estuvo luchando, que estuvo enfrentando y resistiendo la política, y que va por más y que quiere profundizar el cambio, y que está enmarcado en el proceso de radicalización que tuvo Latinoamérica y que se intenta frenar desde el imperialismo. No nos pudimos meter en la cuestión. Llegamos muy sobre la hora latinoamericana. Pero bueno, muchas gracias, Nicolás, por acercarte, y esta conversación tuvimos bastante amena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos a recordar que estábamos hablando con Nicolás Ramos, candidato a concejal por el Encuentro Popular Tierra, Techo y Trabajo, integrado por el Miles y el Partido Comunista, el PC. Y bueno, nos vamos a una tanda. La semana que viene seguiremos con diferentes candidatos platenses para que nos cuenten sus perspectivas.